buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. El hospital psiquiátrico. Han pasado ya 2 meses desde que conseguí el trabajo como guardia de seguridad en el antiguo hospital psiquiátrico. El lugar, ubicado a las afueras de la ciudad, cerró sus puertas hace más de una década, pero aún conserva un aire siniestro. Siempre había rumores y leyendas sobre el lugar, pero jamás imaginé que las cosas pudieran ser tan reales. La primera semana fue tranquila. Hacía mis rondas por los largos pasillos, iluminados solo por mi linterna y las luces de emergencia. Los ecos de mis pasos parecían seguirme, rebotando contra las paredes cubiertas de moho. A veces, creía escuchar susurros, pero me convencía de que era solo mi mente jugando conmigo. Una noche, todo cambió. Mientras caminaba por el ala este, donde se encontraban las antiguas celdas de aislamiento, vi algo que no podía ser posible. Una figura, vestida con una bata de hospital, se deslizó rápidamente fuera de mi vista. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió pesada. Decidí investigar, pensando que tal vez alguien había entrado al edificio. Pero cuando llegué a la celda, no había nadie. Solo un frío que calaba hasta los huesos y un susurro que decía mi nombre. Los días siguientes se volvieron más extraños. Escuchaba risas y llantos en habitaciones vacías, puertas que se cerraban de golpe sin razón aparente, y sombras que se movían justo en el borde de mi visión. Una noche, mientras revisaba los monitores de seguridad, vi a una mujer sentada en una de las celdas, con la cabeza gacha. Corrí hasta ahí, pero cuando llegué, la celda estaba vacía. Solo quedaba el eco de su risa. Empecé a investigar el pasado del hospital. Descubrí que muchos pacientes habían muerto en circunstancias misteriosas, y que algunos guardias de seguridad anteriores habían renunciado tras sufrir episodios de locura. Uno de ellos, según los archivos, se había suicidado, dejando una nota que decía: ellos no quieren que te vayas. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un ruido fuerte proveniente del sótano, una zona que siempre había evitado. Bajé con cautela, mi linterna temblando en mi mano. El sótano estaba lleno de viejos equipos médicos y camillas oxidadas. Al fondo, vi una puerta que nunca había notado antes. Estaba entreabierta y de ella emanaba una luz tenue. Entré, y lo que vi me heló la sangre. La habitación estaba llena de figuras espectrales, pacientes que parecían estar atrapados en una eterna agonía. Entre ellos, reconocí al guardia que se había suicidado. Sus ojos, vacíos y oscuros, se encontraron con los míos y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. Corrí de vuelta al piso principal, pero el hospital parecía haberse transformado en un laberinto. Las puertas estaban cerradas y las ventanas bloqueadas. Las figuras comenzaron a aparecer por todas partes, acercándose lentamente. Sentí una mano helada en mi hombro, y escuché una voz susurrar en mi oído: nunca te irás. Ahora estoy atrapado aquí, en este hospital maldito. Mis gritos se pierden en los pasillos vacíos, y cada noche, las figuras se acercan un poco más. Si alguien encuentra este relato, por favor, no te acerques a este lugar. Hay cosas que no deberían ser perturbadas, y yo he pagado el precio por mi curiosidad. La mujer que me persigue. Era una noche tranquila en mi casa, sin sonidos extraños en la cocina ni nada por el estilo. Estaba muy a gusto viendo videos en mi habitación cuando escuché un llamado. Era mi madre, pidiéndome que estuviera pendiente de la lavadora mientras ella salía a buscar unas cosas en casa de mi madrina. Eran las 11 de la noche. ¿Qué podía ser tan importante como para salir a esa hora? No lo sabía. Al parecer, eran unos manteles o algo que le enviaron. En fin, eso no importaba. Le dije que sí, sin ningún problema. Estaría pendiente de la ropa que estaba lavando. Ella se despidió diciendo que no tardaría mucho. Le hice un gesto de que estaría bien, y se fue. Pasaron unas horas y todavía no llegaban mis padres. Estaba un poco inquieta porque siempre me ha dado miedo el patio de mi casa. Es oscuro y tenebroso, y ahora, sin compañía, era peor. Mi tío estaba en su cuarto viendo televisión, y era mentira que iba a dejar lo que estaba haciendo para acompañarme. No podía hacer nada, pues la lavadora estaba en el patio y tenía que ir obligatoriamente. Le prometí a mi madre estar pendiente de eso. Volvieron a pasar unas cuantas horas y todavía no llegaban mis padres, pero estaba más tranquila porque ya iba a terminar de lavar la ropa. Por fin podría quedarme adentro y no salir más al patio. Bueno, me dio sed y decidí entrar por un momento para tomar agua y salir de nuevo. Me dije a mí misma: vuelvo en 5 minutos. Al momento de entrar a la casa, escuché unos sonidos que me hicieron dar la vuelta. Al voltear, vi a una mujer vestida de blanco, con el pelo largo y negro. Me asusté demasiado. Tenía miedo.
Hice un intento de mirarle el rostro, pero era borroso. Como fue un intento fallido, miré abajo y noté que sus pies estaban flotando. Me quedé atónita, no podía moverme. Mientras todo esto pasaba, escuchaba una voz hablándome, queriendo decirme algo, pero era en un idioma raro, nunca antes escuchado. Cuando finalmente pude moverme, salí desesperada corriendo a la habitación de mi tío. Él me preguntó qué había pasado y por qué estaba tan pálida, pero no pude decirle nada. Me senté en una silla, esperando que se me pasara el shock. Me preguntaba a mí misma qué me estaba pasando y si era consecuencia de mi imaginación, pero todo era demasiado real. ¿Por qué se apareció ante mí? ¿Qué me quería decir? No lo sabía. Tenía mucho miedo de volverla a encontrar o volverla a ver, y obviamente me quedé con esas dudas. Al rato llegó mi madre, le conté lo que había sucedido y me contó que de pequeña, mi tío me encontró en la sala de estar jugando a las muñecas con una niña de vestido blanco y cabello negro. Mi tío, asustado, volvió a ver y ya no estaba. Mi yo actual todavía tiene muchas dudas. ¿Quién era? ¿Era el mismo ser que vio mi tío en ese entonces? ¿Qué quería? No lo sé. Desde entonces, no la he vuelto a ver y, mucho menos, me quedo hasta tarde en el patio. Escucho ruidos, voces, sombras y nadie me cree. Hola, contaré esta historia desde que comenzaron todos los acontecimientos raros que me pasan. Solo a mí me juzgan loco. Ya han pasado 3 años y no ha cambiado nada. Soy un adolescente que le gustan las cosas paranormales, todo relacionado con el terror, demonios, rituales o apariciones. Mi fanatismo ha llegado tan lejos que he tenido la sensación y atracción por manifestar o invocar demonios, almas o incluso llamar la atención de duendes. Ese fanatismo me llevó a hacer eso, llamé la atención de un alma y un duende a mi casa. Nadie me cree. Incluso si ustedes están leyendo esta historia, se estarán riendo. Es clásico que no te crean o te digan que estás loco. En mi caso, cada noche o a cualquier hora del día escucho ruidos, pasos, rasguños. Eso pasa durante el día. Cuando llega la noche, es lo peor. Mientras escribo esto, me siento observado, como si supieran que estoy contando sobre ellos. Cabe aclarar que cuando me hablan o escucho algo así en la noche o día y estoy solo, no les hago caso por lo regular, ya que siento que me encontraré con algo que lamentaré haber visto por toda mi vida. Los primeros encuentros. Todo comenzó de manera sutil. Al principio, eran solo ruidos leves, crujidos en las paredes, golpes suaves en la puerta de mi habitación. Lo atribuí al ruido normal de una casa vieja, pero los sonidos se hicieron más frecuentes y específicos, como si alguien intentara comunicarse conmigo. Una noche, mientras estaba en la cama leyendo sobre rituales antiguos, escuché un susurro claro y distinto que decía mi nombre. Me quedé paralizado. El susurro no venía de la puerta ni de la ventana, sino de un rincón oscuro de mi habitación. Decidí ignorarlo, pero el susurro se convirtió en una presencia constante en mi vida nocturna. La presencia en la oscuridad. Las noches eran las peores. Escuchaba pasos alrededor de mi cama, y la sensación de alguien sentándose en el borde. Una vez, incluso sentí una mano fría tocar mi rostro. No podía moverme, como si una fuerza invisible me mantuviera paralizado. Traté de no abrir los ojos, recordando lo que había leído sobre las apariciones. Verlos podría significar algo mucho peor. En una noche particularmente tormentosa, la situación empeoró. Escuché un murmullo constante que se fue convirtiendo en un canto lúgubre, como un ritual en un idioma antiguo. Las sombras en mi habitación se alargaban y movían de manera antinatural, como si tuvieran vida propia. La cocina, un lugar de actividad. El centro de la actividad parece ser la cocina. Ahí es donde los ruidos son más intensos. Escucho pasos que van y vienen, cajones que se abren y cierran solos. Una vez, mientras cenaba solo, vi como un cuchillo se deslizaba lentamente por la encimera. Mi primer instinto fue gritar, pero en lugar de eso, me quedé helado, observando cómo el cuchillo caía al suelo con un estruendo que resonó en toda la casa. La sensación de ser observado. Es difícil explicar cómo es sentirse observado constantemente. Es como si una presencia oscura estuviera siempre en el borde de tu visión, acechando, esperando a que bajes la guardia. A veces, incluso siento un frío intenso en mi cuello, como si algo invisible estuviera respirando justo detrás de mí. El momento decisivo. Hubo una noche que nunca olvidaré. Estaba en mi cama, intentando dormir, cuando escuché un susurro que era más claro y distinto que nunca. Estoy aquí, decía. Abrí los ojos por un segundo y vi una figura oscura, una sombra con ojos brillantes, justo al pie de mi cama. Cerré los ojos de inmediato, temblando de terror, y no los abrí hasta que amaneció. Desde entonces, he intentado buscar ayuda, pero nadie me cree. La mayoría de las personas piensan que estoy inventando historias o que estoy pasando por una fase adolescente.
pero sé lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. Y ahora, mientras escribo esto, siento que esa presencia está más cerca que nunca. Conclusión. Vivir con estas experiencias me ha cambiado. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar fácilmente. Y aunque nadie me crea, seguiré enfrentándome a estos fenómenos con la esperanza de que algún día pueda encontrar una solución o, al menos, una explicación. Si estás leyendo esto, espero que nunca tengas que experimentar lo que yo he pasado. Pero si lo haces, recuerda, no estás solo, y siempre hay esperanza, incluso en la oscuridad más profunda. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.